El Salmo 103, verso 1 al 4 vamos a estar leyendo, y dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides, escúchame bien, y no olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Qué bueno es poder bendecir a Dios en todos estos tiempos, tiempos de alegría, en tiempos de bendiciones, en tiempos de prueba, en tiempos de lucha. Qué bueno es poder bendecir y darle gracias a Dios. ¿Sabes que en nuestras vidas tenemos a veces diferentes procesos que son desafíos para cada uno de nosotros y otros procesos que son desafíos para poder glorificar a Dios, ¿sí? Y en estos procesos que podemos tocar, que son desafíos para nosotros, es cuando cada uno de nosotros, los que hemos llegado a Cristo y aquellos que van a llegar a Cristo, venimos a Dios por una necesidad. Es la realidad. No venimos en ese momento por amor, porque todavía no conocemos ese verdadero amor de Dios para con nosotros, pero sí venimos por una necesidad. Y sabe que cuando esas necesidades golpean fuertemente a nuestra vida, el ser humano trata de buscar respuestas en diferentes lugares. Pero déjame decirte que la respuesta justa se encuentra en Jesucristo. Porque su palabra dice que Él te amó. De tal manera Él te amó que envió a su Hijo unigénito para que vos tengas vida y vida en abundancia. Y podemos venir a Él, ¿sabes por qué? Porque su palabra también nos enseña que Él nos amó primero para que nosotros, conociendo ese amor, lo podamos amar a Él. Y vos sabés que cada uno de nosotros hemos venido a Dios por una enfermedad que no tendría alguna sanación, pero Dios se glorificó. Hemos venido con matrimonios destruidos, con hogares desarmados, uno por un lado, otro por el otro, pero Dios lo reconstruyó. Hemos venido con hijos que tenían problemas de adicciones, problemas de conducta, problemas en diferentes áreas de su vida, problemas que a lo mejor eran rebeldes. Pero vinimos a Dios, recobramos nueva fuerza, se lo entregamos a Dios y Dios se glorificó. Y qué bueno que Dios se pueda glorificar en los medios de nuestras necesidades, porque ese es su propósito, ¿sí? Que nosotros podamos acercarnos a Jesucristo con una necesidad, conocerlo a Jesucristo y después podernos acercarnos por amor a Él. Y vos sabés que este desafío que tuvieron mucha gente, se llevaron una sorpresa. Y la sorpresa que se fueron con lo que fueron a buscar, con una respuesta de parte de Dios para su vida. ¿Y sabes qué? En Lucas capítulo 5, verso 32, que dice Dios que está bueno que vengas a Él a buscarlo quizás por un interés, por alguna necesidad. ¿Sabes por qué? Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a llamar a injusto. Él no vino a llamar a gente justa. Él no vino a llamar a gente sana. Él vino a llamar a todo aquello que se había perdido, ¿sí? Nosotros habíamos perdido nuestra salvación, nuestra vida eterna por el pecado. Él vino a llamar al arrepentimiento para que lo podamos recuperar. Él te vino a llamar a vos estando enfermo, ¿sabes para qué? Para que por su llegada vos puedas recibir la sanidad. Él vino a llamarte a vos que por tu conducta de vida maliciosa que tenía, Él dice, tranquilo, si venís a mí, yo con mi sangre preciosa que he derramado en la cruz del Calvario por vos, yo te limpio, te perdono y te hago nueva criatura. Y qué desafío importante de parte de Dios para cada uno de nosotros. Qué desafío que te lleva a pensar y a decir, ¿será o no será? ¿Lo hará o no lo hará? Ante la duda, me la juego. Y qué bueno es podérsela jugar por Cristo Jesús. Porque sabemos que cuando Dios está, tiene sus promesas, tiene sus bendiciones. Fíjate que cuando hablábamos del Salmo, que las personas que conocen las bendiciones de Jesucristo, ¿qué dice? No me olvidaré de ninguna de tus bendiciones. Porque sabemos que Dios cada día de nuestra vida tiene bendiciones para nosotros, para que las que podamos disfrutar. Y yo siempre que hablo con la gente le digo, ¿sabes por qué la gente en estos tiempos no puede disfrutar de las bendiciones de parte de Dios?
Porque no las conoce. No es que no las tenga, no las conoce. Y qué bueno que vos en esta mañana tenés la oportunidad de conocer hoy una de las bendiciones de Dios que tiene para tu vida. ¿Y sabés qué? Segunda de Corintios 5, 7, ¿sabés lo que nos dice? Que nosotros por fe andamos y no por vista. Fíjate que cuando nos acercamos a Jesús la primera vez, como te venía desarrollando esta pequeña introducción, nos acercamos a Dios por fe. No importa si era grande, si era chica. Tuvimos esa seguridad, esa certeza de que Jesús podía hacer algo por nosotros. ¿Y por qué es por fe? Porque estamos creyendo en algo que no vemos. Porque no es por vista, es por fe. Si acercaste y conociste a Jesús en una campaña, en una sintonía radial, en un culto, en alguien que te llevó a alguna iglesia, en una campaña, no sé dónde lo pudiste haber conocido, pero hoy lo vas a conocer por medio de este medio sociales que Dios ha preparado para que vos en esta mañana recibas el mensaje de salvación, recibas un mensaje de restauración, recibas un mensaje de renuevo, recibas un mensaje de auxilio, porque Cristo es nuestro pronto auxilio. ¿Y sabes qué? Dice que 2 de Corintios 5, 7, por fe andamos y no por vista. Ahora, Hebreos 11.1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si no andamos por vista, no se ve. Y si andamos en la convicción de lo que no se ve, es porque no estamos viendo. Y sabes una cosa, que esto es lo que Dios quiere con nosotros. Que aunque nosotros no lo veamos, sepamos que Él está. Que aunque nosotros no sintamos su presencia a veces, podamos creer que Él está. Que cuando nosotros muchas veces nos encontramos como hijos de Dios y como no hijos de Dios, muchas veces como criaturas de Dios, nos encontramos tan desolados, tan desanimados y nos encontramos tan desprotegidos, tan huérfanos, por así decirlo. Déjame decirte que hay una persona que se llama Jesucristo que dijo que estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y ese es otro de los beneficios para nuestras vidas, que no estamos solos aunque te sientas solo. Por fe, sabe que no estás solo, que Jesucristo está con vos. Por eso bendeciré a mi Señor, porque es otro de los beneficios de las bendiciones de parte de Dios. Y sabes, vamos a hablar de un relato que nos habla la Biblia, que nos cuenta una historia que es muy conocida para los que congregamos, los que estamos en Dios, y para aquellos que tienen lecturas bíblicas. Es muy conocida y es un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, del 22 en adelante vamos a estar hablando. Es un pasaje muy predicado, pero vos sabés que cuando yo tenía pensado traer dos enseñanzas, dos prédicas que hablábamos sobre la permanencia en Dios y sobre la confianza en Dios, que en cualquier momento los vamos a estar viendo, pero vos sabés que mientras estaba preparando esos dos mensajes, me vino esto, porque le dije a mi Señor, le digo, Señor, ¿cuál es la necesidad de aquellos oyentes que están del otro lado de la pantalla? ¿Cuál es la necesidad? Señor, trae la palabra justa para ella, no lo que nosotros querramos, lo que preparemos nosotros, sino conforme a la necesidad. Y tú, Señor, conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Aún tu palabra nos enseña que yo sé de que vosotros tenéis necesidad. Otro de los beneficios. Mira cuántos beneficios tenemos de parte de Dios, que aún Él, siendo nuestro Dios, sabe de qué tenés necesidad y Él es poderoso para suplírtela. ¿Sí? Pero vamos a entrar en el tema. Jesús anda sobre el mar. Y dice el libro de Mateo, capítulo 14, 22, que después que Jesús estuvo haciendo milagros, estuvo con la comida de estas 5.000 personas, que con 12 cestas le dio de comer a 5.000 personas, con 12 panes y 12 peces. Es otra historia, pero que quiero enfocar que Dios estaba en esa parte. Y empieza el relato diciendo que enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en una barca e ir delante de él a la otra orilla del lago. Entre tanto que despedía a la multitud y despedía a las gentes,
él subió al monte apartado. Y cuando fue la tarde del día, estaba allí solo. Verso 24 dice, y ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Verso 25, más a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas, viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, lo agarró y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entraron en el barco, se calmó el viento. Entonces los que estaban en el barco vieron y adoraron diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. ¿Sí? Fíjate que estos discípulos que entraron en la barca estaban caminando con Jesús. Vieron los milagros de Jesús. Vieron todas las sanidades que venía Jesús haciendo adelante de ellos. Vieron cómo una multitud comía con 12 panes y 12 peces. Y fíjate cómo termina este relato. Dice que entonces los que estaban en la barca, los que caminaron, los que vieron todo lo que te comenté recién, le adoraron diciendo verdaderamente eres el Hijo de Dios. Un milagro más que los sorprendía. Un milagro más que ellos podían ver en el área de la naturaleza, donde Dios le demostró que también tenía dominio sobre la naturaleza. Pero vamos a desarrollar estos capítulos, estos versículos. Dice en el verso 22 que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto él despedía a la multitud. ¿Sí? Jesús los manda a sus discípulos a entrar en una barca y que vayan ellos delante de él a la otra orilla. Este primer punto yo lo denominé o lo nombré servicio. ¿Qué nos está mandando a hacer hoy Dios? A los discípulos los mandó a entrar a la barca y le dijo que se adelantaran. Hoy Dios para cada uno de nosotros tiene propósitos y para cada uno de nosotros Dios tiene una tarea. ¿Qué es la tarea que te está mandando Dios a que vos hagas? A que confíes, a que le reconozcas, a que le sirvas. Y es bueno esto poder empezar a meditar desde este punto, este primer punto, porque en la obediencia está la bendición. Si nosotros le podemos obedecer a Dios, vamos a ver su mano, su bendición. Si nosotros le podemos obedecer a Dios y hacer su voluntad, vamos a ver su bendición. Estos discípulos subieron a la barca e hicieron tal cual como Dios les venía pidiendo, que vayan a la otra orilla. Pero Jesús dice en el verso 23 que Él se quedó y despedía a la multitud. Después que despidió a la multitud, porque la gente quería estar con Jesús, no se quería ir, lo quería seguir. Pero como era algo privado que tenía que hacer Jesús con sus discípulos, las iba despidiendo. Le dijeron, bueno, vuelvan a sus casas, vuelvan a sus lugares, vayan de donde vinieron, ya los bendije, ya tienen todo, pero ahora yo necesito estar un poco aparte. Y dice que él, después que despidió a toda la multitud, que se fue, que la bendijo, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo.
Jesús, siendo Jesús, tenía la necesidad de orar y estar solo. Nosotros tenemos esa necesidad de poder orar. Sí, con nuestras familias podemos orar, con nuestras esposas podemos orar, con nuestros hijos podemos orar, y es maravilloso, pero también tenemos que tener ese momentito de estar a solas con Dios. Que Dios prepare ese tiempo, que Dios nos prepare, que nos ayude a través de ese Espíritu Santo a poder cumplir con este mandato y ser ejemplo como Él fue ejemplo para nosotros en la oración. Y dice que Jesús estaba solo y se fue a orar, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca a la cual Dios había mandado a que se cruzara, estaba en medio del mar azotado por las olas, porque el viento era contrario. Hoy ese mar podría ser nuestras vidas. Hoy nuestras vidas está siendo azotada por vientos, por sazones. Está siendo azotada. ¿Y sabes por qué está siendo tan azotada nuestras vidas? Por este COVID-19. Nosotros estamos en medio de nuestra vida, deslumbrados, azotados, con temor, con miedo, con angustia, con desánimo, con desaliento. Así estamos nosotros en estos tiempos, con problemas amorosos, porque vos sabés que vos hablás con la gente y vos te encontrás que uno te dice, sí, mirá, estuve en casa, hice esto, hice en aquello, y de repente tu negocio cayó y tu economía cayó. Y los problemas matrimoniales es un efecto dominó. Porque cuando cae tu economía, la mayoría se sostiene por la economía. Los matrimonios se mantienen juntos por la economía, pasan poco tiempo juntos. ¿Por qué? Porque necesitan tener el salario para el sustento y para darle un mejor bienestar a sus hijos. Y sabes que muchas veces estas cosas económicamente y matrimonialmente afectan. Y cuando vos de repente ni estabas en tu casa nunca, ahora estás las 24 horas. Y sobre que estás las 24 horas vienen los problemas económicos, que ya no puedo pagar el colegio de los chicos, que los tengo que sacar, que los impuestos, que la fábrica, que esto, que pin, que pan, y se te hace un caos. Tu hogar se convierte en un caos. Pero déjame decirte que en esa medio tormenta está Jesucristo. ¿Para qué? Para ayudarte, para bendecirte. En el área económica está Jesucristo también para ayudarte y para bendecirte. ¿Y sabes qué? Mirá lo que dice el 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y hoy Jesús viene sobre tu necesidad, viene sobre tu problema, viene sobre tu familia, viene sobre tus hijos, viene sobre tu trabajo, viene sobre tu empresa. ¿Sabes por qué? En el medio de la tormenta, ahí se aparece Jesús. En el medio del problema que vos no sabes si volverte para atrás o seguir avanzando, ahí viene Jesús. Y cuando estos discípulos estaban en el medio de esta tormenta que los azotaba, en el medio de la mar, en el medio, no estaban ni más cerca de la orilla de donde habían salido, ni más cerca de la orilla donde tenían que llegar. Estaban justo en el medio. Una decisión justa, ¿qué voy? ¿Para atrás o para adelante? Justo en el medio. Y los discípulos, imagínense que si estaban en el medio del mar, una noche tormentosa, imagínense esto, una noche tormentosa, de mucho viento, con muchas olas, ¿sí? La noche era oscura. La noche era totalmente oscura, no se veía nada. Pero ¿sabe qué? En medio de la noche aparece Jesús. Entre las 3 y las 6 de la mañana, que es la cuarta vigilia, aparece Jesús. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, verso 26, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temas.
En el medio de la tormenta, donde vos no veas salida, donde vos veas todo oscuro, todo negro, déjame decirte que si en esta mañana te atreves a confiar, a creer en Jesucristo, Él se te puede aparecer y te va a decir: no tengas miedo donde estás parado, no tengas miedo de la tormenta, no tengas miedo de los vientos, no tengas miedo de las olas. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy contigo. Y dice que cuando Jesús se asomaba, el miedo los amedrentó a los discípulos, pero Jesús vino con esa promesa, dice: ten ánimo y no tengas miedo. Verso 28 dice que entonces otro de los discípulos, Pedro, mirá lo que le dice, Pedro, y dijo: Señor, si eres tú. Y no se lo dijo con una expresión de pregunta. No le dijo: si eres tú, no se lo dijo, sino que yo interpreto, aparte de no tener signo a la escritura, yo interpreto que le dijo: Señor, sí, tú eres, como una afirmación que Pedro lo conocía. Y Pedro lo reconoció. ¿Y sabe qué? Y le dijo: sí, eres tú el que está caminando por las aguas. Tú eres este Jesús, el poderoso, el que hizo los milagros, el que dio de comer, el que sanó al enfermo, el que le dio vista al ciego. Eres tú, Señor. Ahora, como sé que eres tú y tengo esa confianza y esa certeza que sé que eres tú, dime que vaya a caminar contigo. Y fíjese lo que dice. Y él le dijo: ven. Jesús le hizo la invitación. Ya que me conoces, ya que crees en mí, ya que sabes quién soy, vení, Pedro. ¿Y sabe qué? Pedro, en el verso 29 dice las escrituras: y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Caminó o no caminó? Mire, me salgo de la vaina por moverme acá, pero si me muevo me matan. Mire, Pedro caminó hacia Jesús porque miraba a Jesús. Recuerde 2 de Corintios que hemos compartido: no es por fe, es por fe, no es por vista. Y Pedro caminaba y lo veía a Jesús. Sus ojos estaban en Jesús. Pedro confiaba en Jesús. Pedro sabía quién lo había llamado y caminó hacia Jesús. Y caminó con fe, con certeza. Pero cuando veía que la distancia de Pedro, de la barca, hacia Jesús era larga, y cuando palpó esos vientos y esas olas y esa oscuridad de la noche que azotaban su vida, tuvo miedo. ¿Y cuántas veces nos pasa esto a nosotros? ¿Cuántas veces conociendo y sabiendo a Jesús, viendo los milagros que Él ha hecho por nuestras vidas, viendo las cosas que Él ha tratado con cada uno de nosotros, viendo su mano poderosa sobre nuestras vidas, cuántas veces tuvimos la desdicha de dudar de Jesús? ¿Cuántas veces hemos visto sus milagros que tanto le pedimos? ¿Cuántas veces vimos su prosperidad sobre nuestras vidas? ¿Cuántas veces vimos restaurar a las familias, hogares que hemos administrado? ¿Y cuántas veces pudimos darnos el privilegio de dudar de Jesús? Pero ¿sabes una cosa? Como te había dicho, Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y quizás vos perdiste tu fe y te empezaste a hundir. Los problemas fueron más grandes que tu fe y empezaste a perecer. Pero vos sabés que el verso 30 nos dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y no se quedó callado, sino que empezó a dar voces y dice: Señor, sálvame. Y le dijo: Señor, sálvame de esta incredulidad. Señor, ayúdame en esta incredulidad. Señor, ayúdame en este problema. Señor, ayúdame en esta enfermedad. Señor, ayúdame en este momento difícil en el que estoy en medio de la tormenta y no puedo ver respuesta de parte tuya, pero sé que está, Señor, ayúdame. Y dice que Jesús, cuando Pedro pidió su socorro, ¿sabes lo que hizo? Extendió su mano
Y cuando Dios extendió su mano, lo salvó. ¿Sabes por qué? Porque Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjame decirte en esta mañana gloriosa y poderosa de parte de Dios, que Él te vino a buscar, que Él te vino a salvar, Él te vino a renovar y a darte todo lo que vos habías perdido. Él vino para dártelo y para que vos lo puedas bendecir. Y cuando vos puedas disfrutar de esa bendición de parte de Dios, vas a poder decir, como decía el salmista, y bendecía a Jehová en todo momento, porque grande es Jehová. Amén. Y ¿sabe qué? Vamos a seguir avanzando un poquito más porque se nos va la hora y a mí esto me encanta. Y dice que cuando Pedro empezó a caminar por las aguas, fue por fe y fue por vista, pero ahora Jesús extendió su mano. ¿Sí? Y lo ayudó. El tercer punto que le puse a esta prédica, escuche, caminar sin hundirme. Qué bueno es caminar confiadamente con Jesús. Porque cuando caminamos con Jesús, los vientos van a estar, la oscuridad de la noche y de la tormenta va a estar, las olas van a estar, en el medio de la tempestad te vas a encontrar, pero si estás con Jesús vas a poder caminar por las aguas sin hundirte. Y ahora imagínese esto, use un poquito de la imaginación. La palabra no lo dice, pero use su imaginación. Pedro dice que caminó hasta donde estaba Jesús, se hundió. Jesús le extendió la mano. No sé qué distancia habría, pero Jesús le extendió la mano y lo sacó. Y si había una distancia y que tuvieron que caminar, tenía que caminar de vuelta. Porque si Pedro fue hasta Jesús, Jesús tenía que volver con Pedro hasta la barca. Imagínese, en medio de esa tempestad que lo hizo perder la fe a Pedro, cuando llegó Jesús, cuando tenía la mano de Jesús, agarrado de Jesús, Pedro miraba a Jesús y caminaba como caminando con el invisible, con lo que su vista no veía. ¿Sí? No veía la tormenta, no veía los problemas, no veía las dificultades, veía por fe a Jesucristo de Nazaret, que estaba agarrado de la mano de él. Y ¿sabe qué? Que cuando caminaba con Jesús y andaba con Jesús, y dice, yo me imagino que Pedro fue hasta la barca con Jesús, de la mano de Jesús. Y Pedro, cuando va de la mano de Jesús, iba caminando por las aguas, porque las Escrituras me dice que Jesús vino caminando por las aguas. Pedro se fue hasta Jesús caminando por las aguas y se hundió, pero Jesús lo rescató. Y yo creo desde mi imaginación que Jesús volvió a la barca caminando con Pedro, y Pedro no se hundió. Pedro no se hundió. Y dice las Escrituras que dice que entraron juntos a la barca. Mire, salió solo, pero entraron juntos a la barca. Y dice que cuando entraron juntos a la barca, versos 32 y 33, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, se calmaron las tormentas, se calmaron las tempestades, porque ahora Jesús estaba en la barca. La barca es símbolo de tu vida. Las tormentas y los vientos son lo que vos tenés que ir atravesando. Ahora la pregunta es, ¿cómo te vas a enfrentar con todo esto? ¿Con Jesús o sin Jesús? Y en esta mañana tenés la posibilidad de que este Jesús que socorrió a Pedro, tenés en esta mañana la oportunidad de que te pueda socorrer a vos. Si pensás que venís a Jesús por interés, sí, reconocelo, vengo a Jesús por interés, porque necesito que haga un milagro, pero ese interés se va a convertir en fe, en poder y en amor cuando conozcas a Jesús, y tu postura va a cambiar. Si vos estuviste con Jesús y hoy no estás con Jesús y te apartaste, y las circunstancias de esta vida,
y te bajaste de la barca y empezaste a hundirte, déjame decirte que hay una mano extendida. Si vos le pedís al Señor, Señor, sálvame, ayúdame en esta situación. No importa cuál fuera la situación, si vos levantás la mano, tus ojos al cielo de donde viene tu redención y le decís a Jesús, Jesús, sálvame como lo hizo Pedro, déjame decirte que Él tomará tu mano y te pondrá en un lugar firme, en un lugar calmado, donde ya los problemas que a vos te atormentaban, te dejaban sin paz, te dejaban sin sueño, te desvelaban, te llenaban de miedo, te desanimaban. Déjame decirte que todo eso va a calmarse. ¿Sabes por qué? Porque Jesús entró a tu vida. Y así como le puse este tema, y vamos a ir redondeando, grande es tu fidelidad para con nosotros, Jesús. Por cuanto, no importa, aunque estés en medio de camino y no sabes qué hacer, bendecí a Jehová. Cuando los tiempos cambian y las tormentas pasan y no sabes qué hacer, bendecí a Jehová. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Cuando estés en medio de una tormenta y un proceso que no entendés el por qué te pasó, decirle, Señor, te seguiré bendiciendo. Porque Dios para nosotros que no comprendemos y parece que las cosas a veces son terribles para nuestra vida, lo que nos está aconteciendo, hay un propósito, hay un plan de Dios. Y el propósito de Dios que vos no lo conocés, ¿sabes cuál es? La salvación para tu vida. Para vos que lo conocés, las bendiciones para tu vida, porque en cada plan y en cada propósito hay una bendición. Y Dios está desesperado por bendecirte. Dios está desesperado por calmar esta tempestad. Dios está desesperado por restaurar tu matrimonio, por restaurar tu economía, por restaurar tu vida espiritual, por restaurar lo que vos sos. Dios está desesperado por restaurarte y para que vos puedas disfrutar y bendecir lo que Dios hizo por tus vidas. Y sabes, así vamos a estar cerrando con este salmo tan precioso que hemos estado compartiendo. Un salmo precioso que dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Padre, en esta mañana, Señor, hemos predicado tu palabra, Señor. Hemos conocido a ti, Jesús, a ti cuando vienes a nuestro pronto socorro, a nuestro pronto auxilio. En el medio de la tormenta, en el medio de la aflicción, en el medio de la angustia, donde no tenemos ánimo ni fuerza. Y el temor ha invadido nuestras vidas, Señor. Pero sabemos que hay una esperanza. Sabemos que hay una bendición para nosotros. Y es que vos, Señor, que ya viniste a nuestras vidas, nosotros te podamos aceptar. Por eso en esta mañana te invito a que puedas hacer esta oración. Señor Jesús, en medio de esta tormenta, en medio donde los vientos han azotado mi matrimonio, mi economía, mi hogar, han azotado, Señor, todo aquello que he emprendido y me ha llevado años y lo he perdido en un abrir y cerrar de ojos, Señor. Y esto ha traído desánimo, temor, angustia, aflicción a mi vida, pero he escuchado en esta mañana que tú puedes restaurar todas las cosas, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana me vengo ante ti, Señor, con una necesidad. Vengo ante ti, Señor, necesitando de ti. Por eso en esta mañana te quiero reconocer y aceptar a ti como mi único Salvador, sanador, libertador y perdonador y restaurador de todas mis áreas, Señor. Tanto espirituales como económicas como sociales, Señor. Señor, perdona mis pecados. Lávame en tu sangre preciosa. Anota mi nombre en el libro de la vida, Padre, para que cuando suene esa trompeta que no muy lejos está de sonar, Señor, nosotros podamos volar contigo, Señor. Con o sin galardones podamos volar contigo. Y para vos en esta mañana, que conociste a Dios, que disfrutaste de los beneficios de Dios, y hoy no estás en el camino del Señor, también hay una esperanza. Te socorré. Pedile a Dios que te ayude. Señor, sálvame como hizo Pedro. Y si en algún momento a nosotros como cristianos nos ha faltado la fe en algunas áreas de nuestras vidas, y cuando nos faltó la fe y hemos dicho, Señor, perecemos porque en vez de seguir viéndote a ti, hemos visto el problema, la circunstancia que nos azotaba y hemos perdido la fe,
Pero Señor, en esta hora te pedimos perdón. Nos volvemos a ti, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Glorifícate en nuestras debilidades, Señor. Nos volvemos a ti arrepentidos, reconociéndote, Señor, que hemos pecado, que hemos fallado. Pero, Señor, cuando fallamos y cuando pecamos, sabemos que tenemos abogado en Cristo Jesús. Porque cuando alguien viene a condenarnos, tú vienes a justificarnos. Cuando alguien viene, Señor, a decirnos que no tenemos esperanza, tú vienes a decirnos que tenemos esperanza y vida eterna en ti. Por eso, en esta mañana, te doy gracias a Dios por esta bendición de haber compartido este poderoso mensaje de salvación, este poderoso mensaje de que lo podemos bendecir a nuestro Señor. En las buenas y en las malas te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. Y no nos cansaremos de bendecirte, Señor, porque tú eres grande en misericordia y en perdonador. Señor, te damos gracias porque en esta mañana hemos podido disfrutar de tu palabra y compartir tu palabra a través de estas redes sociales. Señor, sabemos que esta palabra, Señor, va a alcanzar multitudes de personas. Señor, las bendecimos esta palabra, Señor, y a las personas que la reciben, porque van a recobrar ánimo, van a recobrar fe, van a recobrar esperanza en ti, Señor. Señor, bendecimos a aquellas personas que van a compartir este mensaje, Señor, con otras personas, porque dará el mismo impacto y esta palabra producirá ánimo y aliento al que no los tiene, Señor. Por lo tanto, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por habernos bendecido y te alabamos, Señor, por esta palabra. Y, Señor, te damos gracias por todo lo que hiciste, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Porque, Señor, en todas las circunstancias de nuestra vida, en todas las tormentas, en todo el momento difícil que tengamos que atravesar, estamos convencidos, Señor, de que vamos a ver tu gloria sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Y los despido hasta la próxima oportunidad, que si Dios no viene antes, de encontrarnos a través de este medio, estas redes sociales. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Amén y amén.